Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos sean a la casa de Dios una vez más. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestro quinto tema de esta semana. ¿Cómo les ha parecido la historia, hermanos? Y las historias que hemos disfrutado. Es interesante, ¿verdad? Tanto como en esta proyección que se ha estado realizando hay muchos mensajes de salvación para nuestras vidas, y también en las que hemos estado estudiando a través de la palabra de Dios. Hermanos, vamos a iniciar y lo vamos a hacer como cada noche, pidiendo la dirección de nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Amoroso y eterno Padre, que tu morada es en el cielo, santo y alabado sea tu nombre. En esta hora, Señor, aquí estamos reunidos una noche más por tu gracia y tu misericordia. Y rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo venga a acompañarnos, a dirigirnos, a instruirnos. Padre, te suplico una vez más que sea tu Santo Espíritu el que obre a través de tu siervo, y que cada uno de los aquí presentes puedan, Señor, ser confortados a través de él mismo. Padre, todo esto lo pedimos sin ser merecedores, solamente lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, esta noche hay una historia en la Biblia que se encuentra en el Evangelio de Marcos. Es el tema que vamos a ver el día de hoy, y vamos a ver que se titula, miren, Renacidos por el Perdón. Nuevamente voy a recordarles que hemos visto formas de renacer diferentes. Primeramente vimos renacer por la palabra, luego renacer por el arrepentimiento, después renacer por la fe. Anoche vimos por una nueva vida, renacer por una nueva vida, y hoy vamos a ver renacer por el perdón, una otra forma más de renacer. Y para esto, en el libro de Marcos, en el capítulo 2, tenemos una historia especial. Esta historia habla de un personaje llevado a los pies de Cristo. Apóyame, por favor, avanzándola. Muy bien, aquí está. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Fue la lectura que leímos, y este es un evento que sucedió mientras Cristo estaba en su ministerio aquí en la tierra. Vamos a leer desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Aquí viene la historia completa en la palabra de Dios. Dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Decían: blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Queridos hermanos, aquí en esta historia, el paralítico recibió algo por lo que no iba
a los pies de Jesús. El paralítico, cuando sus amigos lo llevaron, ¿para qué lo llevaron a los pies de Jesús? ¿Qué es lo que quería este personaje que Jesús hiciera en él? Caminar, ¿verdad? Que restaurara su parálisis. Pero cuando lo bajaron, dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo: tus pecados te son perdonados. Queridos hermanos, escuché una historia profunda de este personaje que decía que este personaje no estaba enfermo físicamente. Este personaje tenía una culpa en su vida. Su vida anterior y sus aflicciones pasadas lo tenían postrado en cama, pero no era por cuestiones físicas. Dice esta descripción del personaje que era por la carga de pecados que él tenía. Hoy, hermanos, ustedes pueden identificar este factor de enfermedad en nuestro entorno. ¿Saben cómo se llama? Estrés. Es más grave que el estrés, se llama depresión. Hay personas que por la depresión caen enfermos, graves, pero físicamente no tienen nada, están completos, bien, todo les funciona muy bien, pero la depresión los acaba. Y si no se restauran de eso, se mueren. Este parece ser el caso de este personaje. Y Dios, al verlo bajar, lo primero que hizo fue atender su necesidad. Como era nuestro Señor. Dice que nuestro Señor atiende nuestras necesidades. Y su necesidad era perdonar sus pecados. Y entonces sucedió la restauración de esta persona. Sin embargo, ahí vemos un comentario donde los que estaban ahí se opusieron porque no creían en él como el Hijo de Dios y saltaron en este pensamiento en sus mentes a decir que era una blasfemia. Sin embargo, Dios, que conocía la verdadera razón de estar de esta enfermedad de esta persona, le dio lo que necesitaba. Tus pecados te son perdonados. Finalmente, por la duda de los que estaban ahí presentes, que eran fariseos, Cristo finalmente tuvo que decirles: ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermanos, ambas cosas sucedieron, pero lo importante fue el perdón de los pecados. Lo demás fue parte de una situación creada por los mismos fariseos. Queridos hermanos, el perdón es parte fundamental de nuestras vidas y de nuestras vidas espirituales. Porque el perdón, hermanos, es intangible. Es algo que se debe de sentir en nuestros corazones. El Señor nos dice en la oración modelo: y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta parte, perdona nuestras deudas. ¿Cuáles son nuestras deudas, hermanos? Sí, podemos ver esa parte. ¿Cuáles son nuestras deudas que tenemos? No son económicas. Incluye las económicas, pero no habla de lo económico en especial. Habla de las deudas totales. Mateo 6:12. Y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos
a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Fíjense, si perdonamos, o sea que es importante, muy importante diría yo. Vamos a ver la siguiente, por favor. Dificultad al perdonar. Hermanos, ¿por qué existe tanta dificultad en perdonar? ¿Lo ha pensado usted? ¿Por qué es tan difícil? La verdad, si alguien nos ofende, si alguien nos hace mal, no es fácil que perdonemos. Inclusive siendo ya cristianos, hermanos, cuando un hermano mismo de nuestra fe nos hace algo, no es fácil perdonar. Lo hacemos sí porque creemos en Cristo y eso es enseñanza. Pero en nuestro corazón siempre hay un dolor que no nos deja. Y lo hacemos por fe y por confianza. Pero es difícil. Y muchos hermanos a veces no lo logramos. Y a veces dejamos pasar mucho tiempo para perdonar. Y eso nos daña. Nosotros, hermanos, tenemos esta condición humana. Si alguien nos hace mal, debe ser castigado. Pero si alguien nosotros le hacemos mal, que nos perdone. Nosotros sí nos creemos merecedores de perdón. Pero el que nos daña, creemos que él no es merecedor de perdón. Él sí debe ser castigado. Pero como dice un dicho, hermanos, si hacemos eso repetitivamente, eso termina por acabar. Hay un dicho que señala ojo por ojo y dice, y si hacemos ojo por ojo, ¿cómo iba a terminar el mundo? Ciego. ¿Sí? Porque eso es a donde nos llevaría. Entonces, cuando nosotros decimos para el otro castigo y para mí perdón, no nos damos cuenta que precisamente cuando suceda al inverso, para nosotros también va a ser el castigo y no el perdón. Porque se va a repetir. Pero humanamente, esa es nuestra condición. Eso es lo que sí, nosotros decimos, sí, a mí sí que me perdonen. Yo sí no merezco el perdón. Pero yo perdonar, es que no, que sea castigado, que me ofendió. El perdón es especial, hermanos, pero no es una cosa fácil. Y tenemos que ver cómo lograrlo. Porque dice en el texto que acabamos de leer que si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Así que nos representa un interés muy especial. ¿Me apoyas con la siguiente lámina? Razones. Vamos a ver estas razones para el perdón, hermanos. Miren, quien no perdona no puede orar. La palabra de Dios dice que si estamos enemistados con alguien, nuestra oración no es escuchada. Así que es importante que nos pongamos a cuenta en perdón con nuestros semejantes. Quien no perdona no puede adorar. O sea, también para adorar a Dios necesitamos estar en paz con nuestros semejantes. Quien no perdona no puede ser perdonado. Ya lo vimos que no podemos ser perdonados, hermanos, si no somos nosotros perdonadores. Quien no perdona sufre. Quien no perdona sufre, hermanos. Miren, tarde nos damos cuenta de que el perdón quema los huesos, nos destruye por dentro, nos envenena el alma. Y cuando ya estamos bien envenenados, entonces decimos, ¿qué me pasa?
estoy así? Es porque nuestro rencor y todo eso nos ha ido envenenando por dentro. Así que ¿quién sufre cuando no perdonamos a los demás? Nosotros mismos nos envenenamos solos. Entonces dice, quien no perdona, sufre. Ustedes lo han de conocer con un concepto que se llama, o que se escucha, que le dicen, ese está amargado. No está amargado, es que no perdona. Y como no perdona, no se perdona ni él mismo y vive su vida sufriendo en esa condición. Hermanos, cuando encontramos esta perla, tu vida se libera, tu vida entra en paz. Y a veces dices, qué bárbaro, cómo sufrí por no perdonar a alguien. Además ya ni me acuerdo lo que me hizo, pero lo único que me acordaba era que yo estaba enojado con esa persona. Y no sabía, yo no sé ni por qué. Eche usted a pensar de alguien que le hizo algo en alguna vez, usted ya no se acuerda. Pero lo que sí se acuerda es que algo le hizo. Y usted vive con eso y lo ve y se le revuelven las tripas. Y lo ve feo. Pero si usted intenta perdonarlo, hermanos, ni se va a acordar qué fue lo que le hizo. Así de grave es la situación del perdón, de lo que nos hace a nosotros como personas. Quien no perdona es vencido por Satanás. Hermanos, Satanás está feliz de que tú te encuentres ahí envenenado, sufriendo y todas las características que acabamos de ver. El enemigo se goza, él está feliz de que estés ahí sufriendo. Dice, te empieza a acusar de eso. Mira cómo se ríe de ti. Ni la persona ni está hablando o refiriéndose a ti, pero ya te hizo ver que es de ti que se está riendo y te anda haciendo ver cosas más malas. Pero eso es porque Satanás está venciendo. Satanás vence cuando nosotros no perdonamos. Hermanos, vamos a avanzar otra. ¿Cuáles son las características del perdón, hermanos? ¿Cuáles son las características? Fíjense. Debe ser ilimitado. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pedro preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofenda, que haga ofensa contra mí? Y como sintiéndose magnánimo dijo, ¿hasta 7 veces, Señor? Como diciendo, ya es bastante, Señor, 7 veces que yo perdone a mi hermano que haga ofensa contra mí. ¿Y qué le dice el Señor? No 7, hasta 70 veces 7. No por ser un número, hermanos. ¿Saben por qué? Porque debe ser ilimitado. La gracia de Dios debe ser, el perdón por gracia es ilimitado. Y eso es difícil. Porque, querido hermano, cuando tu hermano te ofende, cuando tu amigo te ofende, cuando esa persona te ofende, ¿sabes qué dices tú? Te voy a perdonar esta vez. Pero en la siguiente vez que te ofende te dice, oye, ya te perdonó una vez, ya te la estás agarrando conmigo. Pero bueno, como soy bueno, te voy a perdonar una segunda vez, pero es la última. ¿Le suena eso? Entonces, para la tercera vez que viene y le ofende otra vez, ¿qué pasa? Usted le dice, ya, se te acabaron las veces. Yo no voy a estar perdonándote cada rato. Queridos hermanos, por eso es difícil perdonar. Porque nosotros no vemos que el perdón debe ser ilimitado. Y nos cuesta. Y llegamos y decimos, no, ya te perdoné muchas veces. Ya no puedo seguirte perdonando. Así no es como el Señor nos enseña. El Señor nos enseña que cada vez que nosotros fallamos, ¿Él qué hace con nosotros? Nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos.
Y casualmente, ¿qué creen? Usted y yo volvemos a fallar. ¿Y qué cree que hace Dios? Nos vuelve a perdonar. Y nosotros luego volvemos a fallar. ¿Y Dios qué hace? Nos vuelve a perdonar. Y el perdón de Dios es ilimitado. Y eso es lo que Dios nos ha enseñado. Nos enseña a ser perdonadores. En forma como ilimitada. Así es como debemos de perdonar. El perdón también es restaurador, hermanos. El perdón restaura. ¿Cuántos de aquí, hermanos, han perdonado alguna vez una ofensa grave a alguien que le ofendió? ¿Alguno que ya experimentó, hermana Elvira? Muy bien. ¿Alguien más? Hermano, muy bien. ¿Usted? Muy bien. Y los demás no nos hemos dado la oportunidad de hacer eso, de perdonar una ofensa grave. Hermanos, ¿saben de qué se están perdiendo? Del poder restaurador del perdón. Ese poder es paz pura y divina de Dios de lo alto. Tu corazón rejuvenece, florece, porque el perdón es restaurador. Porque el perdón que Dios nos enseña es por nuestro bien. El perdón es trascendente, hermanos, trasciende toda situación. A mí me tocó una vez, queridos hermanos, tener un incidente grave, ya siendo cristiano. Hubo un contratiempo con un pequeño muchacho que estaba muy rebelde. Este joven estuvo jaloneándose con otros hermanos porque estaba encarrinchado por una situación. Los hermanos me llamaron y me dijeron: ayúdanos. Yo conocía la situación del joven, pero ya a la petición de ayuda no pude retenerme más y intervenir, y fui. Agarré al muchacho y lo sostuve con fuerza. Los hermanos, como todos, de repente se liberaron de la situación y me quedé solo con el muchacho. Llevé al muchacho al vehículo donde íbamos a entrar y en ese momento forcejeamos para subir. Y el muchacho, en ese momento que lo solté, empezó a pegar y a manotear y a hacer desmanes y obviamente muchos insultos. En el forcejeo de subir, yo tuve la mala acción de responder a uno de sus golpes. Como él estaba pegando y pegando y pegando, en una de esas, de tantos golpes que me dio, yo respondí. Ustedes saben que tengo un pasado de acción militar, entonces no lo pude controlar más y de repente de tantos golpes en una de esas yo respondí. Y pues ya, seguimos forcejeando. Traté de calmarme, pero el muchacho fue lastimado por mi golpe. Yo soy un adulto y él era un muchacho. Terminamos, llegamos